Empezamos la segunda sesión viendo las cualidades positivas que nos faltan, que son la asertividad, la inteligencia emocional, la creatividad y la felicidad. Por lo tanto, empezamos ahora con la asertividad. Libertad, valentía, autenticidad, sinceridad son sinónimos de la asertividad. Porque la asertividad es la capacidad de ser uno mismo, de ser auténticos, de ser sinceros, sin ofender o molestar o condicionar a los demás. Porque la asertividad tiene esas dos partes. Ser yo mismo respetando a los demás que sean ellos mismos. Ser libre, pero respetando la libertad de los demás. Por lo tanto, compaginando la libertad con la caridad, que viene comprendido en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Uno, cuando se quiere a sí mismo, tiene que querer lo mejor para sí mismo. Y lo mejor para sí mismo es ser como tenemos que ser, como Dios nos ha hecho, como nuestra naturaleza psicológica está previsto que seamos, que es racionales, y por lo tanto hay que pensar, libres, hay que querer, y positivos, afectividad positiva, paz y alegría. Y esto es lo que hay que defender. Y en esta psicología positiva, lo que sobre todo se centra en defender la afectividad positiva. Porque si uno está en positivo, piensa en positivo, se comporta en positivo, recuerda en positivo, se imagina cosas positivas, la afectividad tiene una fuerza muy grande para determinar todo el funcionamiento de la mente y la conducta de las personas. Por lo tanto, la asertividad supone amor a la libertad personal, un amor muy intenso que lleve en los momentos ordinarios de la vida a vencer la vergüenza, que es una forma de miedo. Tengo miedo que alguien vea una cosa negativa, por lo tanto no me valore positivamente, no me estime y no me quiera, y si no me quiere voy a sufrir. O vencer el miedo a quedar mal o a qué dirán los demás, qué pensarán los demás. Entonces, a veces digo que el mayor enemigo de la libertad es el miedo, porque si uno actúa con miedo a sufrir, no actúa libremente, según la voluntad. Y la voluntad actúa según lo que la razón le dice. La razón es el GPS, que nos dice cuál es el camino para ser feliz, que es el camino del bien. Pero el motor que nos lleva por ese camino es la voluntad. Y quien se opone a la cabeza, razón y voluntad, es la afectividad, cuando no está controlada. A veces mucha gente piensa, los jóvenes piensan, que hacer el mal, beber en exceso, fumar, una serie de cosas que llevan al placer, a sentirse bien placenteramente por el placer inmediato, piensan que eso es libertad. Es una parte de la libertad, pero no es libertad, porque la libertad es de la voluntad, y la voluntad siempre quiere el bien. Cuando uno hace el mal, no lo hace lo hace para sentirse bien, no porque sea bien y quiera ser bueno, sino para sentirse bien. Cuando están diciendo hacer lo que me apetece, lo que me hace sentir bien, se están autoengañando para no sentirse mal. Porque el bien permite ser libres y el mal quita la libertad. ¿Por qué? Porque el mal, como es para sentirme bien, es por la afectividad, al final tengo que repetir, porque se acaba, vuelvo a repetir y al final me hago adicto. Y en la adicción lo que se pierde es la libertad. Entonces, las personas asertivas tienen que entrenarse y practicar, exponer la opinión personal, cuando sea conveniente, sin imponer, sin querer convencer. Informar de nuestra situación o de lo que queremos decir, pero sin querer manipular al otro para que lo acepte. Decidir y actuar según las convicciones personales, según la propia conciencia. Otra parte de la asertividad es la capacidad de reconocer los propios errores y pedir perdón. Porque claro, si uno es asertivo, es uno mismo, y uno mismo se da cuenta de que se ha equivocado y no lo reconoce, es que no quiere ser uno mismo. Me he equivocado. Tengo que tener la capacidad y la libertad de poder decir, me he equivocado, perdóname. Si no soy capaz de reconocer el error, es que me da miedo
perder prestigio, qué van a pensar los demás, por lo tanto no soy libre, no soy asertivo. Y finalmente la asertividad también lleva a ser agradecido, porque cuando uno se da cuenta de que debe algo a alguien, no agradecerlo para no sentirse inferior a esa persona, porque si le agradezco es que una persona me ha dado algo y por lo tanto dependo de esa persona, en ese sentido, y me humilla porque me abajo y no quiero sentirme inferior a esa persona. Si yo no reconozco ante el otro que le debo agradecimiento y no lo agradezco, no estoy siendo yo mismo, porque ser yo mismo es decir, si me he dado cuenta que le debo a una persona que le estoy agradecido, tengo que reconocerlo, tengo que agradecerlo. Cuarto, inteligencia emocional. La puso de moda Daniel Goleman, tiene un libro bastante bueno, muy trabajado, es una persona que trabaja muy bien los libros y que lo hace muy bien. Entonces, inteligencia emocional tiene dos aspectos. Una es la de actuar impulsado por la cabeza y el corazón a la vez, por la voluntad, que sigue la razón, y por la afectividad a la vez. Es decir, andar con las dos piernas, no a la pata coja. Por lo tanto, es una actuación personal, de la persona. Es toda la persona, cabeza y corazón, la que actúa. Cuando actúa según la inteligencia emocional. Pero tiene otra versión, la inteligencia emocional, que es la de entender o conocer con la inteligencia, analizando lo que se siente. Cuando me siento bien con una persona, si yo pienso por qué me siento bien con esa persona, descubriré que esa persona tiene cosas positivas, es valiosa, es atractiva, es inteligente, es sabia y me hace sentir bien por esas cosas. Por lo tanto, si yo analizo por qué me siento bien con una persona o porque me quiere, veré que hay cosas positivas. Si me siento mal con una persona, es porque esa persona tiene cosas negativas. Y si yo pienso que tiene negativas, puedo conocer con la razón, con la inteligencia, cosas de esa persona a través de analizar cómo me siento. Y por lo tanto, se vuelve a poner de manifiesto la interrelación que hay entre afectividad y pensamiento. Entonces, la inteligencia es una cualidad, una sola cualidad, pero compuesta de dos cualidades: la inteligencia, la razón y la afectividad. Pero esto no se nace con ello. Es un hábito que es fruto del diálogo frecuente entre cabeza y corazón y del llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Porque muchas veces la razón dice, es bueno no fumar, el corazón dice, yo me siento bien cuando fumo, entonces, ¿qué hacemos? Porque si yo creo que no debo fumar y fumo, estoy en conflicto. Y por lo tanto no estoy actuando con inteligencia emocional, que antiguamente se podía decir que equivale al sentido común, tener un sentido común, ¿no? Donde hay una armonía entre cabeza y corazón, hay un equilibrio entre cabeza y corazón, pero que hay que lograrlo. Entonces, es necesario meterse dentro y dialogar dentro de uno mismo entre la cabeza, entre la razón y la afectividad. Y llegar a acuerdos, aunque sean pequeñitos, porque si uno llega a un acuerdo pequeño, ya tengo un acuerdo, ya una vez que tengo acuerdo ya no tengo conflicto, ya hay inteligencia emocional, porque las dos partes se han puesto de acuerdo, la inteligencia y las emociones. Y requiere dar valor a las pequeñas cosas, a los pequeños acuerdos, porque hay personas que son radicales, todo o nada, ya o nunca, y esas personas no pueden llegar a acuerdos, porque quieren dejar de fumar ya mismo, o quieren adelgazar en 2 días, y como no lo consiguen, dejan de luchar. No, hay que llegar a acuerdos realistas. Tener flexibilidad mental y afectiva, estar dispuesta a cambiar de planteamiento intelectual en algunas cosas o de la situación afectiva, estar dispuesto a sentirse mal un rato para dejar de fumar. Si uno no está dispuesto a sentirse mal nunca, no podrá nunca mejorar. También requiere paciencia y sentido práctico, porque no se puede conseguir lo valioso inmediatamente. Y entonces hay que ir pasito a pasito. Y hay gente que no soporta los pequeños progresos, quieren ponerse los botas de 7 leguas y dar saltos enormes. Y en esos saltos enormes se rompe la crisma muchas veces porque son peligrosos. Entonces, paciencia, sentido práctico,
que supone no radicalismos, no extremismos de todo o nada, ceder para luego recuperar. Y finalmente la inteligencia emocional se consigue con el entrenamiento en reflexionar, en pensar. Hoy en día hay una gran presión en la gente joven para que no piense, para que se sienta. La música es para sentirse bien, las películas para sentirse bien, porque uno se identifica con el bueno y entonces se siente bien porque triunfa el bueno en la ficción. Hay muchos jóvenes que están refugiados en la ficción de los videojuegos, de las películas, de las series, de la música o de la fantasía personal porque huyen de la realidad, porque en la realidad no es como ellos, como en la ficción. Entonces, es muy difícil dialogar interiormente, llegar a acuerdos si uno no está dispuesto a pensar, no es reflexivo y no tiene un interés personal por ser la persona que quiere ser, no tiene un proyecto de persona y por lo tanto no se plantea ¿por qué no soy la persona que quiero ser? ¿Quién me lo impide? Porque siempre quien nos impide ser lo que nosotros queremos ser es la afectividad negativa, que hay que intentar cambiarla a positiva y eso requiere un diálogo interior, de la razón pensando y hablando con la afectividad. La quinta cualidad positiva que voy a comentar brevemente, porque no se trata de explicarlo, sino motivar a las personas para que se interesen por estas cualidades y luego lean o escuchen. Hay muchos vídeos en YouTube que hablan sobre estas cualidades. Es la creatividad. La creatividad tiene relación con el amor y con el compromiso. Cuando uno ama algo, quiere mejorarlo, no se conforma. Cuando los padres quieren a sus hijos, quieren que mejoren y les dan cosas, ideas, o para que hagan cosas para que mejoren, para que no se queden quietos, no se queden en su zona de confort, no se queden pasivos, no sean pasivos, sean activos. Pero actividad supone hacer algo positivo que me haga sentir bien. Que me haga sentir bien y que me haga mejor. No solo que me haga sentir bien, que me haga mejor. Porque la conducta repercute en el que actúa cambiándolo. Si la conducta es negativa, me hace negativo. Si yo miento, me hago mentiroso. Si yo bebo alcohol, me puedo hacer alcohólico. Si tomo drogas, puedo hacerme drogadito. Si robo, voy a hacer ladrón. Si no trabajo, me voy a hacer un vago. Es decir, la conducta, aparte de que me pueda sentir bien o sentir mal, según sea positiva o no, además me cambia, me hace bueno o malo. Por eso, a veces en las conferencias, solo de hacerles ver a los asistentes, digo, ¿os habéis dado cuenta de que todos los padres, todos los educadores, el 100% quieren que los jóvenes, alumnos o hijos, se porten bien? Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es que si los jóvenes se portan bien, se hacen buenos. Si se hacen buenos, van a ser queridos, porque la gente quiere lo bueno, no lo malo. Y por lo tanto van a ser queridos. Y si son queridos, van a ser felices. Y si son buenos, se van a querer ellos mismos. Y también son felices consigo mismos. Si no, van a estar mal dentro de sí mismos. Una persona que no es buena persona se siente mal consigo mismo. Y sufre consigo mismo. Con los demás, si no estoy con ellos, no voy a sufrir si no me quieren. Pero si estoy conmigo mismo y no me quiero porque no soy bueno, no me puedo querer. No puedo ser feliz. Por lo tanto, creatividad es consecuencia del amor, del compromiso con lo que amo para mejorarlo. Y mejorar el mundo, la naturaleza, ahora estamos en el ecologismo, y mejorar las personas. Y eso requiere innovar, crear nuevas soluciones, que no están dadas para poder mejorar. ¿Mejorar en qué? En la belleza, en la bondad y en la verdad. Belleza, bondad y verdad. Es decir, los creadores de arte, en el fondo, crean arte, crean belleza, para que la gente, al ver la belleza, se sienta muy bien. Cuando una persona quiere algo y se compromete con ese algo, su cabeza empieza a pensar cómo conseguir innovar cosas o crear cosas. Por lo tanto, es consecuencia del amor y el compromiso. La creatividad es una cualidad que permite descubrir y aplicar mejoras al mundo. Permite aportar bien que no existía. El amor es la motivación más fuerte para crear. Entonces, la creatividad requiere pensar para descubrir la mejora. Y por lo tanto es un pensamiento creativo.
pero es un pensamiento impulsado por el amor, que no cede, aunque el pensamiento no encuentre la solución, no encuentre. Empuja para que busque alternativas. Pensamiento lateral, flexible, que se salga de lo habitual, de lo que dice todo el mundo, de lo que hace todo el mundo, para innovar. Y por lo tanto, el pensamiento creativo requiere inteligencia emocional. La razón, pero la afectividad. Para que las dos fuerzas vayan a la par. La mejor condición afectiva, como requiere inteligencia y afectividad, unidas a inteligencia emocional, la mejor condición afectiva para el pensamiento creativo es la afectividad positiva, la paz y la alegría. Cuando una persona está enfadado porque no encuentra una solución, no va a encontrar la solución. No va a encontrar nada creativo. Cuando una persona tiene miedo a fracasar o no conseguir el premio porque no encuentra, no lo va a encontrar. Cuando una persona está triste, está desanimado, ni siquiera busca la solución creativa. Por lo tanto, la mejor situación afectiva para que la inteligencia y la afectividad vayan a la par en inteligencia emocional y haya un pensamiento creativo es la paz y la alegría. En general, la paz y la alegría ayuda al pensamiento creativo, ayuda a ser personas mejores, ayuda a ser feliz. Después, la última que ayuda a la creatividad es la valentía. La valentía, superar el miedo a sufrir el error, el fracaso, la crítica y la burla de los demás para buscar una solución que a los demás les puede llamar la atención. Los padres tienen que animar y estimular a sus hijos desde pequeños a que piensen soluciones y no darles las soluciones hechas. Porque una solución nueva es crear una solución nueva, es algo creativo, es pensamiento creativo. Y tienen que premiar cuando hacen cosas novedosas y reconocerles la novedad, aunque sea una chapuza, pero es una novedad. Luego ya irán mejorando esa novedad con la práctica, pero no pedirles que hagan las cosas bien, que tienen que ser bien hechas, porque ser bien hechas es según el canon oficial. Entonces, premiarles la novedad, la creatividad desde pequeños. La última cualidad positiva de la psicología positiva que voy a hablar es la felicidad. Yo no sé si es una cualidad o es un estado afectivo, es un estado personal. Es un estado personal que se manifiesta en la afectividad con paz y alegría. La afectividad no es la paz y la alegría, no es la afectividad positiva. La felicidad es un estar de la persona que se acompaña de un estado afectivo de paz y alegría. ¿Por qué digo que es una cualidad? Igual que la alegría, cuando dicen que la alegría es una virtud. La alegría es una virtud, pero bueno, si la alegría es un estado de ánimo, es un afecto, pues no es una virtud, es un afecto. No, la alegría es un hábito. ¿Por qué? Porque, como he dicho, que para sentirse bien, tener alegría, hay que controlar el pensamiento. Por lo tanto, el hábito de pensar en positivo, de no pensar negativo, que me hace sentir tristeza, pena, ese hábito, esa lucha por tener en la cabeza cosas positivas, recuerdos positivos, imaginación positiva, pensamiento positivo, percepción positiva, que produce en la afectividad alegría, eso es el hábito. Y por lo tanto, la felicidad también es una cualidad porque supone un hábito, un entrenamiento en hacer el bien libremente. Si uno hace el bien, se siente bien. Es verdad que se siente bien, pero para hacer el bien hay que tener voluntad de hacer el bien, porque muchas veces el bien es costoso y requiere esfuerzo y produce rechazo afectivo. Entonces, la felicidad es amor, uno cuando ama, y el amor es un querer de la voluntad, no solo enamoramiento. Es verdad que el enamoramiento, que es un estado emocional, produce alegría, una gran alegría, pero no siempre felicidad, es una gran alegría afectiva. Pero el amor produce felicidad, la bondad produce felicidad y la libertad produce felicidad. Por lo tanto, desarrollar el amor desinteresado, altruista, caritativo, la bondad personal, hacer el bien porque quiero, libremente, esto produce felicidad. Por lo tanto, pelear por esto es una cualidad positiva cuando uno tiene el hábito de hacerlo. Lo contrario, el odio, el mal, ser malo, y las adicciones impiden ser feliz. Por lo tanto, una persona que habitualmente odia, y uno odia cuando lo hacen sufrir, por lo tanto no sabe sufrir sin odiar o sin tener rencor, y se porta mal porque quiere sentirse bien, y por lo tanto no manda a él, y acaba en las adicciones, no puede ser feliz. Por lo tanto, esa persona que habitualmente ama, lucha por ser bueno y ser libre, está siendo feliz. Y por lo tanto es una cualidad positiva porque es un hábito.
Felicidad es un estado interior en el que la afectividad siente paz y alegría. Es fruto de poseer belleza, bondad y verdad. Ahora se ha puesto de moda, ahora está en la sociedad apareciendo mucha fealdad, el feísmo en la forma de vestir, en los tatuajes, los piercing, es decir, que una cosa llamativa, el desorden, la suciedad. El desorden es fealdad, el orden es belleza. Entonces, la belleza hace que la afectividad se sienta bien, por lo tanto, es una cualidad positiva. La bondad es un querer el bien, y la verdad es saber la verdad, saber del pensamiento, ¿no? El amor del pensamiento de avanzar en la verdad. Por lo tanto, cuando uno descubre una cosa que no sabía, se alegra. Cuando una persona hace una cosa buena, se alegra. Cuando una persona está delante de una cosa bella, se alegra. La fealdad, la maldad y la mentira entristecen, igual que lo hacían el odio, el mal y las adicciones. La felicidad también es fruto de sentirse amado y de amar, como ya he dicho al principio, ¿no? La consecuencia del amar. Y el amor depende, la capacidad de amar depende de la capacidad de aceptar el sufrimiento que acompaña al amor. Y aprender a sufrir y aceptar el sufrimiento que acompaña al amor para poder amar es también un hábito, un entrenamiento, un desarrollo de una cualidad que dará como fruto la felicidad. El que tiene miedo a sufrir no es capaz de amar. Esta es una expresión que hemos oído muchas veces. Porque cuando uno se guía por el miedo ya no manda la voluntad, manda la afectividad negativa. Y por lo tanto, como el amor siempre se acompaña de sufrimiento, las personas dejan de amar. Y por eso hay cada vez más personas egocéntricas, egoístas, no quieren amar para no sufrir. No quieren ilusionarse para no tener desengaños. Y las ilusiones son cosas que se aman, pero no las tengo y quiero conseguirlas. Tengo la ilusión de conseguirlas porque cuando las consiga, como son cosas que quiero, me van a hacer feliz. Por lo tanto, aprender a sufrir bien para no tener miedo a sufrir y poder amar mucho, que mueva a los demás a correspondernos en el amor, es un camino para ser feliz. Por lo tanto, saber sufrir, amar, corresponder al amor de los demás, porque si me aman pero yo no correspondo, me van a dejar de amar, por lo tanto no voy a ser feliz. Pues esta sería la última cualidad positiva de la que quería hablar.